mañana presentar una pareja, aunque uno de ellos es el que va a predicar, pero que quiero que vengan los dos. Quiero que venga Oscar y Stephanie, hermosa pareja de Dios. Recibámoslos con un aplauso en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos gracias a Dios. Oscar, te bendigo. Stephanie, te bendigo en el nombre del Señor. Siempre te dije y hoy lo digo, eres un milagro de Dios. Y ahora ustedes van a saber a qué me estoy refiriendo. Los mejores días y los mejores años han comenzado para ti y para tu esposa. Lo mejor que ustedes hayan podido vivir de cualquier temporada no se compara con lo mejor que ya ha comenzado. Todo ha sido un comienzo, todo ha sido un inicio y todo ha sido una preparación. Ya no te perteneces ni a ti y tú no te perteneces a ti. Los dos le pertenecen total y 100% al Señor. Y Dios ha tomado el control. Por eso prepárense para todo lo que el Señor tiene, porque ustedes irán a las naciones a predicar el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Un aplauso al Señor. Muy bien. Pero muy buenos días, iglesia. O nuestro pastor lo dice, tengo un testimonio de un gran milagro que el Señor Jesucristo hizo en mí. Quiero agradecer de antemano a las personas que levantaron oración mientras más lo necesité y cuando más lo necesitaba. Sé que muchos de ustedes intercedieron para que hoy me encuentre aquí delante de ustedes a testificar del poder del Espíritu Santo que está sobre la iglesia y que mora en todos nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Amigo y amiga y hermano en Cristo Jesús, no eres el resultado de un accidente cósmico. Todo en Dios tiene un propósito y fue con propósito la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo hombre, toda mujer que peca se hace deudor delante de Dios. Habéis oído que la palabra del Señor dice en Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esto nos habla de lo justo que es Dios y del concepto que tiene Dios sobre la justicia. Era necesario que nuestro pecado recibiera justa retribución. El propósito de Jesucristo al entregar su vida fue saldar con amor la deuda de nuestro pecado. Lo hizo por nosotros para cumplir con la justicia divina y liberarnos de la condena de muerte que pesaba sobre nuestras almas. Su sacrificio nos abrió para el camino a la vida eterna. Gracias a Dios y un fuerte aplauso, porque a través de Jesucristo tenemos entrada al trono de la gracia. Dios tiene un propósito con todos nosotros y Dios tiene un propósito conmigo y hoy se está cumpliendo. Alabado sea Dios. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje titulado
resucitados con propósito. ¿Cómo se llama el título de hoy? Resucitados con propósito. Dios ha estado tratando con nuestras vidas, con mi esposa y conmigo. Y con el permiso de Dios, con el permiso de la iglesia y con el permiso de mi querida esposa, hoy voy a compartirles a ustedes ese gran milagro que Dios hizo de mi vida. Tal vez nosotros, y el trato del Señor empezó con nosotros en la época de pandemia. Mi esposa y yo fuimos de los primeros infectados del COVID-19 en aquel entonces. Pero damos gracias a Dios que en aquel entonces nuestra vida fue salvaguardada. No tuvimos consecuencias, tan solo fue como un resfriado y pues pudimos continuar con vida. Ese fue un primer milagro que Dios hizo en nuestras vidas. Pero ahí no acabaría todo. El trato del Señor continuó sobre nuestras vidas y el año pasado, para esta época, exactamente para el mes de marzo, a inicios de la Semana Santa, cuando mejor me sentía, cuando mejor y me encontraba físicamente preparado, cuando estaba presto y estábamos sirviendo al Señor, pasó lo más inesperado. Porque como lo dice aquella serie, fue sin un previo aviso. Pero el Señor Dios ha estado con nosotros en cada etapa, ha estado con nosotros en cada momento y Dios se ha encargado de traernos hasta aquí el día de hoy. Recuerdo que fue el 24 de marzo del año 2024. Habíamos despertado de mañana y nos habíamos ido para la iglesia. En aquel entonces nos encontrábamos en Neomundo. Recibimos la palabra del pastor, serpiente, madera y fuego, creo que fue ese día. Fue una palabra de bendición. Luego en las horas de la tarde, mientras nos encontrábamos ya descansando con mi esposa en nuestro hogar, en nuestra casa, decidí que como llevaba algunos días, 3 días que no me estaba ejercitando, decidí ir y ejercitarme en ese momento. Recuerdo que apenas iniciaba mi ejercicio, como de costumbre lo hacía, y en algún momento sentí un dolor y una dolencia en mi quijada. Me pareció extraño porque nunca lo había sentido. Y me miré al espejo y empecé a gesticular, abriendo y cerrando la mandíbula a ver si eso solucionaba lo que estaba sintiendo. Pero adivinen qué pasó. No sucedió nada. Continuó sucediendo esta afectación en mi mandíbula. Mas sin embargo quise pasar por alto esta advertencia y cuando fui a tomar nuevamente las barras para hacer ejercicio, el Espíritu Santo habló en mi interior y me dijo: detente. En ese momento ya la cosa cambió. Me miré nuevamente al espejo y dije: no, necesito ayuda. Mientras bajaba y descendía del piso en donde me encontraba haciendo ejercicio y bajé al encuentro con mi querida esposa, ella había quedado en que se iba para su servicio de manicure y pedicure. Y yo quedé en ir al gimnasio y prepararme a ejercitarme un poco. Gracias a Dios que mi esposa no salió ese día, se quedó en casa. Cuando yo bajé, le dije: amor, siento un dolor en la quijada y mientras bajaba las escaleras, ahora estoy sintiendo que voy a perder la conciencia. Siento que me voy a desmayar. Ella inmediatamente dijo: amor, te dio la pálida. Yo le dije: no, porque apenas estaba iniciando mi ejercicio. Ni siquiera había subido los pesos cuando empecé a sentir esta sensación. Bueno, como pudimos, me acosté en la cama en ese momento, esperé un poco a ver si me pasaba mientras mi esposa se arreglaba para salir del médico. No sé cómo, pero intenté y en mi cabeza y en mi mente le oraba al Señor y le decía: Señor, por favor, no me dejes perder la conciencia, no me dejes desmayar, porque si lo llego a hacer, mi esposa cómo me baja y me lleva al médico. Esa era mi oración constante en mi mente en esa situación.
Como pude, me levanté, bajé las escaleras, no me pregunte cómo, llegué al primer piso, me senté en el vehículo y quedé totalmente ciego. No veía absolutamente nada más que un resplandor blanco al frente de mí. Le dije a mi esposa que rápido corriera a un centro de urgencias porque necesitaba la atención médica. No sabíamos qué estaba ocurriendo, pero algo grave sí era. Cuando llegamos al centro médico que queda aquí en la Concha Acústica, me bajaron, me atendieron, me hicieron un electrocardiograma y me dijeron: usted se encuentra en pleno infarto. Necesita que un médico especialista lo vea. Necesita ser atendido en este instante. Tomaron, me subieron a una ambulancia y me trasladaron a la clínica que queda en el Parque de los Niños. Cuando llegué nuevamente me practicaron los exámenes y efectivamente estaba en un infarto con los niveles supra bastante elevados. Para las personas que son médicos aquí, pues entenderán mucho más esta cuestión. Era grave el infarto que estaba teniendo. Mas, sin embargo, mientras me atendía, me dieron un cóctel de pastillas. Fueron aproximadamente 8 o 9 o más pastillas que me tuve que tomar en un manotado de ellas. Y con el paso del tiempo empecé a recobrar la vista. Nuevamente empecé a ver, empecé a darle las gracias a Dios. Cuando me dijeron la palabra infarto, yo dije: Dios, ¿en dónde estoy? ¿En qué situación estamos metidos nosotros? Me subieron inmediatamente al piso de la clínica que queda al frente del Parque de los Niños y me atendieron. La cardióloga, fue necesario que la cardióloga, para que le diera paso a las vías que se habían obstruido en mi corazón, hiciera un procedimiento médico de urgencia inmediato. Y por mis venas se introdujeron unos catéteres para quitar la obstrucción de las venas que estaban causando en mi corazón los infartos. Habían 2 venas, 2 arterias que estaban causando exactamente esos infartos. Se habían obstruido y pues habían causado esta emergencia médica. ¿Pero qué creen? Un par de días después, por la gloria de Dios, yo estaba nuevamente afuera, nuevamente estábamos contentos, nuevamente estábamos felices, pero fueron 2 meses de rehabilitación en la clínica con exámenes, con algunas limitaciones físicas que empezaron a aparecer en mi cuerpo. Quedé medicado con algunas pastillas que tenía que tomar de manera continua todos los días, pero no era para menos. El infarto que había tenido, según los médicos que atendieron la emergencia, fue bastante delicado en aquel entonces. Hablamos con el pastor y durante algún tiempo él, recuerdo tanto que nos invitó a un desayuno en la casa de una de nuestras hermanas que se encuentra aquí, y fuimos y compartimos en un desayuno, y yo testifiqué en ese momento de cómo Dios se había manifestado en ese instante y cómo Dios había salvado mi vida. Le doy gracias a Dios que ocurrió un día domingo ese infarto. Las vías estaban totalmente descongestionadas en la ciudad y el traslado de mi casa al centro de emergencias fue bastante inmediato y bastante rápido. En aquel desayuno manifesté al pastor y le dije: pastor, yo la verdad no quisiera experimentar la muerte física, quisiera experimentar el arrebatamiento de la iglesia, quisiera ver al Señor que llega en las nubes y que nos lleva con Él. Pues bueno, resulta que 2 meses después, del 24 de marzo del 2024, mientras me encontraba conduciendo el vehículo en la González Valencia, recuerdo que ese día iba para el centro de distribución de medicamentos de Cruz Verde y estaba en la 56 con González Valencia. Mire cómo el Señor ha hablado a nuestro corazón y cómo Dios
ha estado pendiente de cada situación que nos ha ocurrido. Yo venía conduciendo, iba para la 56,32, vi que había una fila bastante extensa. Decidí que como aún me quedaban medicinas, iba a volver el día siguiente a reclamarlas. Dije, no, hay demasiada fila, voy a hacer mañana el esfuerzo, voy a regresar el día sábado y voy a reclamar los medicamentos. Mientras estaba conduciendo, en algún momento el Espíritu Santo volvió a hablar a mi corazón y sentí que algo no estaba bien, que algo estaba mal, que algo iba a suceder. Fue una sensación, un sentimiento que estaba dentro de mí. Me comuniqué con mi esposa, quien se encontraba a un poco más de 12 horas de Bucaramanga, y le dije, amor, me siento extraño, me siento raro. Me dijo ella, váyase para urgencias inmediatamente. Y yo le dije, pero si llego al triaje y le digo que me siento raro, ¿qué me van a decir? Dijo, no importa, váyase para allá, que allá está la cardióloga que lo vio. Yo le dije, listo, amor, voy a hacer caso, me voy para allá. Me encontraba conduciendo solo, más que con la presencia y el Espíritu Santo ahí, que me estaba indicando que algo no estaba bien, que algo estaba ocurriendo. No sabía qué. Mientras transcurría, como llamamos nosotros, de manera lenta por la González Valencia, como a cuadra y media, un pito de un carro llamó mi atención. Cuando volteo a mirar, era un tío que me estaba saludando. Yo lo volteé a mirar, me quedé mirándolo y le hice esta seña. Fue lo que le pude decir en ese momento. Él entendió e interpretó que yo me encontraba con alguna situación de urgencia. Esa fue la manera en la que empezó ese trasegar. Estuve, como llamamos nosotros, a vuelta de rueda, intentando cruzar todo el paso de la González Valencia para llegar a la carrera 27. Mi tío me llamó al celular, me dijo, ¿qué tiene? Yo le dije, me siento como extraño. Me dijo, deje el carro ahí donde está y yo lo llevo. Yo recuerdo que le contesté, no se preocupe, yo puedo seguir conduciendo. Me siento extraño, pero voy para la clínica. En ese entonces llegamos a la González Valencia y tomamos la 27 y continuamos vía a la clínica que se encuentra al frente del Parque de los Niños. Cuando llegamos allá, estacionamos uno detrás de otro y yo descendí del vehículo. En ese momento recuerdo haber saludado a mi tío y recuerdo caminar por la carrera 27. Hasta ahí recuerdo. Hasta ese momento recuerdo lo que ocurrió con mi vida. Posteriormente, después de que sucedió todas las cosas, mi tío dijo, entramos, caminamos hasta urgencias, usted llegó, se sentó, ahí ya le costaba respirar. Y mientras lo ingresaron, en algún momento usted hizo un ayayay y se desplomó. En ese instante, iglesia, me determinaron muerte súbita. Morí. Me ingresaron a urgencias en ese instante, me rehabilitaron, me reanimaron en ese momento y durante ese fatídico viernes, durante la tarde de ese viernes, no solamente fue una vez, ni dos, ni tres, sino 4 paradas cardíacas tuve durante esa tarde. Tanto así que el médico que estaba atendiéndome en ese momento salió y le dijo al familiar que estaba en custodia y en mi cuidado y en ese momento pendiente de mí, le dijo, llame a los familiares porque lo más probable es que él no termine el día, no pase la noche y vengan a despedirse. Inmediatamente mi esposa ya venía de vuelta, de regreso, en el lugar donde se encontraban los vuelos, solamente salen 2 veces en la semana.
tuvo que venirse por tierra para poder llegar, acompañarme y apersonarse de la situación. Mi familia, mis hermanas, gloria a Dios, ellas van a la iglesia, les pudieron avisar. A mi padre y a mi madre les callaron esta situación, ya que no se les quería dar una impresión fuerte sobre un hijo. Llegaron mis hermanas, estuvieran atentos a las indicaciones médicas cuando los médicos dijeron: el paciente necesita de una terapia de hemodinamia. ECMO y hemodinamia. La EPS autorizó todos los procedimientos, pero en ese momento no se tenía un sitio a donde trasladarme. Era una situación bastante compleja porque se necesitaba que estuviese la sala, los profesionales y los equipos libres para que este paciente pudiese ingresar. ¿Era eso o simplemente mi vida se iba a terminar en ese momento? Pero ya Dios estaba obrando. Ya Dios, Él estaba obrando. Primero, le habló a mi sentimiento para que yo tuviera esa sensación de que algo no estaba bien, pese a que no tuve ningún otro, digamos, otra advertencia más que la voz del Espíritu Santo que me decía que algo no estaba bien. Luego, a las pocas cuadras, un tío me saluda para que me acompañe a que me traslade en ese momento a las urgencias. Y ahora estaba Dios intentando nuevamente ayudarle a la familia. El día sábado fue un día en el que estuvo toda la familia llamando, preguntando, pasando derechos de petición a todas las instituciones prestadoras de salud para mirar cuál de ellas podía abrir el espacio para que pudiese ingresar. Pasó parte de ese sábado, parte de la tarde del domingo y mi tiempo se estaba terminando. Tenían que operarme con este procedimiento de ECMO y hemodinamia. Una de las máquinas tenía que hacer las funciones del corazón. Mientras el corazón estaba quieto, me iban a operar. Otra máquina iba a hacer las funciones de los pulmones y eso es lo que estábamos esperando que ocurriera. Y había ya un poco de preocupación en la familia. El tío que me acompañó visitó en esas horas de la tarde a mis hermanas que se encontraban ya reunidas con nuestros padres y dijo: vayamos a la Fundación Cardiovascular, preguntemos personalmente qué respuestas y qué podemos hacer nosotros para conseguir esa terapia que se necesitaba de manera urgente. Resulta que mi hermana menor se trasladó con mi tío. Cuando llegaron al lugar, mi hermana preguntó y no le dieron respuesta. En ese instante, ya como un poco, yo me imagino que pensativa por la situación en la que estaba llevando, estaba afuera en la clínica cuando de repente llega una prima con su mamá. Y resulta que esta prima trabajó en la Fundación Cardiovascular como enfermera jefe. Y mi hermana le comentó: a mi hermano le está pasando estas cosas y necesitamos esta situación. Ella dijo: bueno, yo conozco a un médico adentro, si quiere lo llamamos y le preguntamos a ver qué nos puede decir. Y efectivamente así fue. Y para la gloria del Señor, a las 10 de la noche ese día estaban 2 ambulancias trasladándose de la Fundación Cardiovascular al Hospital Los Comuneros a recogerme. Dios, de manera sorprendente, de manera inimaginable, colocó las personas en el momento y en el lugar indicado, porque Él tenía el control de todas las cosas. Iglesia, Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para mí y se va a cumplir.
y hasta que se cumpla, nosotros estaremos aquí en la tierra. No importa los diagnósticos médicos, no importa lo que digan las demás personas. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en mí y estaba en mí obrando. Esa es la grandeza de nuestro Señor. Y sí, fueron 2 meses de UCI, 2 meses en la unidad de cuidados intensivos, en donde las cosas no fueron nada fáciles, pero ya sabíamos que Dios había hecho un milagro y que Dios estaba obrando y que mi vida se encontraba en las manos del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Cuando ya me iban a dar de alta, recuerdo que me llevaron a hacer unos exámenes a mi pierna izquierda. En aquel entonces, el médico que sacó el examen y dijo, no puede salir. Dios, no. Era más tiempo en la clínica. Resulta que tenía un pseudoaneurisma en mi femoral izquierdo, debido a la máquina ECMO que ingresaron a la arteria, que son unas mangueras como las de regar jardín. Así de gruesas son las mangueras que entran en las arterias. Y resulta que por donde ingresaron esa manguera de la terapia en la que estuve conectado, pues produjo un pseudoaneurisma. Palabras más, palabras menos, como me lo dijo el médico que hizo el examen, es como si a una llantica de carro le saliera un huevito por los lados. Eso es lo que está ocurriendo con su arteria. Dijo, no es grave, pero hay que operar. Y entonces me llevaron y me abrieron la pierna. Eso era una cicatriz así. Yo dije, no, eso no fue nada. Pero resulta que lo que se podía complicar, se complicó. Por allí entró un coco. ¿Qué entró? Un coco. Y me asustó el coco. El coco me asustó. Resulta que ese coco es una bacteria. Ay, Dios. Y luego con la aplicación de unos medicamentos, mientras me encontraba en la UCI, empezó a producir esta operación un sangrado. Válgame Dios, qué dolor tan tremendo cuando empezaba a sangrar y internamente los tejidos se llenaban de sangre y empezaban a apretar y a empujar como la sangre tratar de salir a fuerza. En algún momento sucedió algo en la UCI que se llama código rojo. Mi esposa llegó, me vio, dijo, amor, ¿qué tienes? Yo dije, tengo un dolor grandísimo, por favor, ayúdame. Señor, y yo decía, Espíritu Santo, ayúdame. Tengo mucho dolor, Espíritu Santo, ayúdame. Esas eran mis plegarias en ese momento. Y mi esposa llegó, vio, había mucha sangre, dijo, tranquilo, amor, no es nada. Enfermera. Inmediatamente llegaron un montón de enfermeras, código rojo, e inmediatamente a operación. Dios bendiga a la doctora Freile. Pero no era culpa de ella. Ella dijo, yo lo operé a usted bien. Resulta que me habían dado un medicamento que era el que me estaba ayudando a permear la operación y la sangre se estaba saliendo por ahí, un anticoagulante. Bueno, me subieron a cirugía, nuevamente me operaron, me bajaron a la UCI y tiempo después otra vez a lo mismo. Otra vez una emergencia, me vieron los médicos y dijeron, hay un segundo pseudoaneurisma. Se tiene que volver a operar, pero más abajito. Lo que era así, terminó así y finalmente se convirtió en esto. Pero el Señor estaba ahí.
Él tenía el control de todas las cosas y cuando me iban a dar salida, Él sabía que aún faltaba algo más por arreglar y me devolvía para que me dejaran como Él quería que yo estuviera. ¿Cómo les parece? Toda la obra de Dios estaba llevando por ese propósito. Y era que tenía que salir bien. Dios no me iba a dejar salir a medias. Tenía que salir bien, bien operado, bien diagnosticado y listo para cumplir la buena obra que hoy Dios el Señor me tiene testificando delante de todos ustedes. Gloria a Dios. Si Dios pudo hacer eso por mí, lo puede hacer por cada uno de nosotros. Recuerden que Dios que tiene un propósito. Por cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito. Ya cuando me iban a dar salida, yo ya estaba contento, ya habían pasado ya un tiempito bastante largo en la clínica. Se presenta cuando me van a dar salida el epidemiólogo y me dice, no se puede ir. Dios, y ahora hay que combatir los cocos que usted tiene porque no tiene uno, sino ahora tiene dos. Válgame Dios, ¿en serio? Sí. Y ahora estos cocos toca aplicarles antibióticos cada 6 horas. Wow. Yo estaba conectado a unas máquinas que hacían todo el día. Pip, pip, pip. Eso ya me estaba volviendo loco. Esos monitores me estaban volviendo loco. Cada 15 minutos me tomaban la presión arterial, los aparatos, de día, de mañana y de noche. No me dejaban levantarme para hacer mis necesidades. Pero yo decía, pero yo puedo caminar, yo estoy bien. No, porque usted se puede caer. Y yo no, yo soy fuerte, yo soy capaz. Déjeme ir al baño, por favor, solo. Dios bendiga y un aplauso para los médicos, por favor. Aquí hay médicos. Y en la pandemia demostraron su berraquera. Y mire cómo nos atienden, mire cómo lo que tienen que hacer los esfuerzos. Muchos de ellos tienen que a veces sacrificar la familia por estar en largas jornadas de 12 horas en una clínica para que usted y para que yo estemos bien y sanos. Bueno, como pude hablar con la parte administrativa, ya cuando me iban a dar de alta por última vez ya me dejaron caminar, hablé hasta la entrada, me hacían terapia también para que nuevamente recuperara caminar porque había estado durante mucho tiempo acostado y sin actividad física. Y recuerdo que visité a una médico residente y le pedí, doctora, por favor ayúdeme para que me puedan hospitalizar en casa. Necesito que me hospitalicen en casa, yo no soporto un día más en la clínica, esto ya sobrepasó. Y así lo hizo con la EPS, ajustaron la aplicación de los medicamentos para cada 8 horas y me llevaron en hospitalización en casa. Ustedes no imaginan lo maravilloso y el milagro que es despertar en la propia casa, en su colchón, en su cama, hermano. Eso es un milagro que solamente usted entiende cuando alguien como yo viene y le predica, ¿cierto? Usted no tiene que ir a una clínica 2, 3 meses para saber que es un milagro que usted se levante en su casa, que es un milagro que usted se levante en su cama, que es un milagro que usted comparta con su familia, que es un milagro ya que usted pueda estar sentado hoy aquí. Es un milagro. Y cada 6 horas iba la misma enfermera, desde las 3:30 de la mañana empezaba a suministrarme vía intravenosa los antibióticos. Y así lo hizo durante 30 días. Yo le decía, ¿usted a qué horas duerme? Cada 6 horas tiene que estar acá, Dios, y usted empieza desde las 3 de la mañana. Pero bueno, esa es la vida que le corresponde a los que trabajan en la salud. Y a veces llegamos a una clínica
Y porque no nos atienden de una vez, nos ponemos bravos, nos ponemos berracos, decimos que no sirven para nada, pero Dios, ¿cómo les toca? Tenga mucho cuidado la próxima vez que usted llegue a una clínica y el diablo lo tiente a tratar mal el servicio. El sistema no es perfecto, pero funciona. Si a mí lo que me dio me hubiese dado en otro país, ¿dónde estaría, Dios santo? Si hiciéramos cuentas de todos los especialistas, de todas las operaciones, de los medicamentos suministrados, del tiempo que me cuidaron, de las personas que estuvieron a cargo de recuperar mi salud, ¿cuántos millones serían estos? Muchísimos. El sistema es imperfecto, pero tenemos un sistema que no nos deja morir tan fácilmente. Y gracias a Dios, porque también Dios estuvo en todo este proceso. Resulta que yo pago la seguridad social como la pagan ustedes. Yo no tengo, o bueno, no tenía nada más que el plan básico. ¿Y sabe en dónde estuve durante todo el tiempo, la gran mayoría de tiempo de días? Estuve en uno de los pabellones en donde están las personas que pagan la medicina prepagada, en un cuarto, en una oficina, en unos asientos, con nevera, con aire acondicionado. Gloria a Dios, hermano. La razón por qué fue, porque estaba Dios en control de todas las cosas. Y Dios lo permitió, así mi esposa me pudo acompañar cómodamente en un sofá, con una oficina, con una nevera en donde ella me llevaba refrigerio y estuvimos así pasándola, al menos no agravando la situación nuestra. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y lo hace porque nosotros, ¿de quién somos hijos? Del Rey de Reyes y el Señor de Señores, del dueño del oro y la plata. Ese es al Dios que nosotros le servimos. Es el Dios todopoderoso al cual nosotros servimos el día de hoy. Yo quiero agregar algo maravilloso. Porque la verdad, Dios, tan fácil decirlo, pero vivirlo, ¿no? Y yo siento que hay muchos en este lugar, más de lo que pensamos, que han pasado por muchas situaciones. Como decía hoy Oscar, no necesitamos precisamente pasar exactamente por lo mismo para darnos cuenta lo maravilloso, lo grandioso, lo glorioso que es Dios con cada uno de nosotros. Sentí en mi corazón subirme acá por la siguiente razón. Porque yo soy testigo de que este hombre estaba muerto. Su esposa más que nadie. ¿Cuántos de ustedes saben que no se murió? ¿Cuántos me creerían si les digo que no se murió? Porque nosotros nos vamos de este mundo solo cuando hayamos cumplido el propósito de Dios. Así nos dé lo que nos dé y nos pase lo que nos pase. Si Dios no ha terminado, Dios es el que nos resucita. Alabado sea el Señor Jesucristo. Pero voy a decir esto para que tú ministres la iglesia. Hace poco sucedió algo que tal vez él lo compartirá en otra ocasión. Y entonces él me escribe y me mandó un mensaje la semana antepasada, y yo recibo el mensaje y yo lo leo y prácticamente me imagino el momento tan angustioso y tan difícil por el proceso que él había vivido y por todo lo que le había costado. Él me dijo: pastor, salúdeme a todos
Si Dios no me da más tiempo para estar con ustedes, fue un placer. Los bendigo. No, no aplauda, porque se estaba despidiendo. Claro, ese es el milagro. Ese es el milagro. Cuando yo leo ese mensaje, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y se cortaron todas las comunicaciones. No pude volverme a comunicar con ellos hasta después del otro día. Pero imagínense lo que fue esa noche con mi esposa y con todos los del equipo y con la gente. Cuando yo estoy orando al Señor, Él se estaba librando una batalla literal de meses contra la misma muerte. Contra la misma muerte. El Espíritu Santo me dijo esto. Me dijo Romanos 8:12. Me dijo el Espíritu Santo, ora Romanos 8:12. Le dije a mi esposa, mi amor, Romanos 8:12, rápido. Y yo dije, no sé si ellos lo van a ver, lo van a escuchar, yo se lo mando. Y le mandé. Y le dije a todo el equipo, a toda la gente, Romanos 8:12, 8:12. Romanos 8:12 dice lo siguiente: porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vuestros cuerpos mortales. Y lloré y dije, Señor, lo entiendo, Él no va a morir. La muerte no es para Él ahora. Así digan todo lo contrario, así le den todos los paros, porque le dieron más paros que los que se han hecho en Colombia. Padre Santo, bendito de los cielos. Él no solamente tuvo cocos, tuvo papayas, piñas, parecía una frutería. Pero les voy a decir algo tremendo. No es el momento de morir. Y toda la iglesia empezó a orar. Y cuando el Espíritu Santo me dice algo tremendo, y es por lo que Él hoy está predicando, me dice el Espíritu Santo, no es solo para Él, es para la iglesia, es para esta casa, es para tu vida y para todos los que nos puedan estar escuchando. Tenemos el Espíritu de vida y de resurrección. Bueno, ahí está como el Señor me ha librado de la muerte. Gloria a Dios. Y es el mismo Espíritu Santo. Él estuvo en cada etapa, en cada momento decisivo. El Espíritu Santo estuvo colocando las personas al frente. Estuvo colocando los equipos y todas las cosas que necesitaban para recuperar mi salud. Finalmente logré recuperarme y Dios me tiene aquí testificándoles a todos ustedes. Y le doy gracias al Señor y estoy contento. ¿Cómo se llama la prédica del día de hoy? ¿Cómo se llama? Resucitados con propósito. Y el propósito de Dios se está cumpliendo hoy en mi vida, porque ese era el propósito de Dios: glorificarse, para que ustedes, para que nosotros conociéramos y supiéramos que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y nuestras vidas están en sus manos. Vamos a orar. Quiero que nos coloquemos en pie. Vamos a darle gracias al Señor porque hoy todos ustedes, inclusive mi vida, hoy despertó en mi casa, en mi hogar. Tuvimos la fortuna de abrir nuestros ojos, de tener un día, no un día más, sino un día especial, un día con propósito, un día para cambiar y transformar nuestras vidas, un día para servirle al Señor. Ese es el propósito que todos tenemos y lo tienes también, iglesia. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por haber obrado en nuestras vidas, por haber hecho un milagro en cada uno de nosotros. Si vienes por primera vez, esta es la cobertura de Dios para tu vida. Si tienes problemas o dificultades, Jesucristo es la solución para que tú salgas de avante y triunfante de cada situación. El Espíritu Santo es una promesa para ti y Dios se encargará de hacer el respectivo bautizo. Cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, Dios obrará, Dios te transformará y tal vez los problemas no se acaben, pero tendrás la victoria sobre cada problema que esté sobre tu vida.
Ese es Dios triunfante, es Dios de vida, es el Dios eterno. Señor, gracias te damos, papito Dios, por este momento. Gracias, Padre Celestial. Imparte vida, Señor, sobre cada creyente que se encuentra en este lugar, Señor. Que la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu, que levantó al Señor de los muertos, fluya en cada uno de nosotros, Señor. Obra, Señor, transforma. Que este testimonio, Señor, sirva para enardecer la fe de cada uno de nosotros. Que sirva para creer en que Dios sigue triunfando con nosotros, de que Dios es maravilloso y glorioso y triunfará sobre sus vidas, porque esa es la voluntad del Señor. Que seamos un instrumento, es un instrumento nuestras vidas para el Señor. Cuando Ananías fue avisado por el Señor de que buscara a Pablo, y Ananías le dijo: Señor, ¿me vas a enviar a donde el que nos está matando? Jesús le respondió: Él es un instrumento en mis manos. Él ya no es el anterior, ahora es un instrumento en mis manos. Y todos nosotros, no importa nuestra pasada manera de vivir, Dios nos cambió, Dios nos transformó, Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús para que seamos instrumentos y un propósito en sus manos. Señor, te damos las gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Bendice a cada uno, Señor, de los miembros de la iglesia, a nuestros pastores, Señor, y que tu obra y tu propósito, Señor, se pueda realizar en nosotros.